Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia a nombre de la Universidad Virtual CNC. Mi nombre es Fernando Hernández y los estaré acompañando el día de hoy. Nos encontramos con la licenciada Alejandra Gómez, quien nos presenta el tema de juicios orales. Para iniciar, les daré una breve reseña sobre nuestra ponente. La licenciada Alejandra María Gómez Cárdenas es licenciada en Criminología con concentración en Prevención del Delito. Además, es perito técnico en criminalística y actualmente cursa la maestría en victimología. Dentro de su experiencia laboral, ha trabajado en el Centro de Investigación Tecnológica, Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha apoyado en investigación y publicación de artículos y libros de investigación científica del Departamento de Filosofía del Derecho. Actualmente es socia y comisaria de la consultoría TREAT Recursos, como encargada del área de criminología y victimología, especialista en prevención y tratamiento de la víctima de violencia y víctima. Sin más, doy la bienvenida y cedo la palabra a nuestra conferencista. Adelante, maestro. Gracias, Fernando. Bueno, para hablar de juicios orales es un tema muy complicado y es un tema que se necesita bastante comprensión del derecho porque como todo lo jurídico, es muy especializado. Entonces voy a hablar de la experiencia más técnica para hacerlo un poquito más digerible y cómo lo he vivido a lo largo del acompañamiento de víctimas del delito, que es más a lo que me ha abocado. Todos hemos escuchado, ¿no?, de cómo son los juicios orales ahora, de programas de televisión que hemos visto. Sin embargo, no logramos entender o aterrizar lo que vemos en la televisión con lo que escuchamos, o a lo mejor con lo que hemos vivido, ¿no?, dentro del sistema. Desde el momento en poner una denuncia o una querella, empezamos a ver cómo es tan diferente de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Sin embargo, el conocimiento de cómo funciona el proceso nos puede ayudar, y nos puede ayudar a saber también quiénes son los que intervienen, saber los principios bajo los que se rige o debería de regirse este nuevo sistema acusatorio, y cuál es el proceso, ¿no? Cuál es el proceso que se va a pasar dentro del proceso penal, literalmente. Para empezar, hay que aclarar que el juicio oral en sí es una etapa del proceso, es la etapa casi final de todo el proceso que se lleva dentro de la justicia penal mexicana. El proceso penal son 3 etapas. El juicio oral es la última. El juicio oral es en sí cuando se lleva a cabo todo lo esencial del proceso. Es cuando se toman las decisiones, es cuando se dicta una sentencia, y ahora es oral porque en teoría debe de ser mucho más rápido que antes el proceso. Cuando antes los procesos penales duraban 4 o 5 años mínimo, ahora se trata de que en menos de un año salga el proceso, ¿no? En sí, el juicio, todo lo que voy a hablar viene en el proceso, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces está un poquito pesado, pero como ya les dije, voy a tratar de que sea más técnico, más de lo que he vivido dentro del proceso. En sí existen principios rectores del proceso penal, y eso nos da pauta a saber cómo debería de ser un proceso, cómo es que debe de ser el juicio y cómo es que deben de llevarse sus etapas por las que vamos a atravesar, ya sea que Dios no quiera, pero de víctima, que puede ser también como profesionales del lado de asesor jurídico, de defensor, o incluso como profesionales ya servidores públicos. Entonces,
En el artículo 4 vienen los principios rectores en el Código Nacional y me parecen muy importantes 5 de ellos. ¿Por qué? Porque literalmente nos dan la base sobre la que se va a desarrollar ese proceso. El primero es el de publicidad, es el principio de publicidad en el que nos indica que el proceso va a ser público, el proceso va a estar abierto al público en general, no van a ser solamente las dos partes las que van a participar, sino que va a ser abierto, va a ser transparente e incluso se puede dar entrada a los medios de comunicación bajo las pautas que de el órgano jurisdiccional, que en este caso son los jueces. Obviamente, todas las audiencias hay un acceso público, sin embargo, obviamente hay como un reglamento de cómo comportarse dentro del juicio. Obviamente no podemos hacer ruido, no podemos estar entrando y saliendo, no podemos estar haciendo gestos, por ejemplo, de, sí, o como cuando estamos viendo la tele, ¿no? De que sentir con la cabeza o negar, sacar el celular, ese tipo de reglas se dictan para poder entrar a las audiencias, a las diferentes audiencias del juicio. Y obviamente depende del delito, depende del caso en específico, es que va a estar abierto al público o no. También hay restricciones dependiendo del caso. También existe el principio de contradicción. Este principio se refiere precisamente a que es adversarial, a que hay dos partes que, bueno, es la víctima y victimario o el agresor, que van a tener los dos la oportunidad de analizar lo que hay de pruebas, de medios de prueba, de datos de prueba, y van a poder confrontarlos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo traigo un testigo, yo como víctima traigo un testigo, mi contraparte va a poder traer a 2 testigos o a lo mejor algo que refute lo que está diciendo esa persona. A eso se refiere básicamente el principio de contradicción, que las dos partes van a tener la capacidad de hablar, de defenderse y de poder contradecir lo que la otra parte está diciendo. En cuanto al principio de concentración, se refiere a que de ser posible se van a literalmente a concentrar las audiencias que se puedan, de ser posible en un mismo día, de hacer lo más expedito posible el proceso, que por ejemplo lo que más he visto son las audiencias de imputación y de vinculación a proceso. Usualmente se hacen las dos en una misma audiencia. Sin embargo, obviamente se pueden diferir dependiendo del caso, dependiendo de lo que las partes tengan que ofrecer. Y ahorita más adelante les voy a explicar en qué parte se llevan esas audiencias, pero básicamente de eso se trata ese principio de concentración. Después está el principio de continuidad. Se refiere a que van a tratar de ser secuenciales estas audiencias, que sean lo más pronto posible. De concentración se trata de que traten de juntarlas, y de continuidad es que sean continuas, que no tengan tanto tiempo separado entre ellas, que se siga el proceso. Y el último, que me parece muy importante, es el proceso de inmediación. Se refiere a cómo todas las audiencias, absolutamente todas, tienen que ser en presencia del juez. Todas, no puede haber una audiencia en la que esté el Ministerio Público y el defensor nada más. Tienen que estar las dos partes, el Ministerio Público, el asesor jurídico y la víctima, así como el Ministerio Público, el defensor y el agresor, el victimario o el imputado, como quieran verlo. Y tiene que estar el juez. Y el juez en ningún momento puede darle sus obligaciones a otra persona, de decir, bueno, sabes que mejor que el Ministerio Público dicte sentencia porque yo voy a estar ocupado ese día, ¿no?
no se puede pasar esa investidura que tiene el juez a otra persona y siempre tiene que estar presente el juez en las audiencias, que no sé si les llegó a tocar, espero que no, que antes se hacían audiencias y no estaba el juez, se hacían audiencias con el sistema antes escrito y pues todo lo escribían, todo lo firmaban, llegaban a acuerdos y todo, y ni siquiera había un juez. Entonces ahora en esta nueva modalidad tiene que estar en todo momento, en todas las audiencias. Es uno de los principios. Existen otros principios, ¿no? Como por ejemplo el de la presunción de inocencia, que es muy sonado y que a mucha gente no le gusta, pero sin embargo la presunción de inocencia no es para atacar a las víctimas, sino que todos en algún momento, y digo hasta han habido películas en las que hay una persona a la que señalan y no se lleva bien un proceso y no tiene ese principio de contradicción que les decía ahorita, por ejemplo, no tiene la capacidad de defenderse, no tiene la capacidad de contradecir lo que está diciendo la persona que lo señaló. Entonces, todos los principios se van complementando. Como quiera, en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales vienen detallados los principios y de hecho, si ustedes le echan un ojo al Código Nacional, viene literalmente qué es lo que se debe de hacer, vienen literalmente las etapas del proceso, los principios, sus características, viene cómo se debe de desarrollar específicamente, viene quiénes van a hacer qué y cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los derechos de tanto del imputado como de la víctima u ofendido y está un poquito pesado, pero la verdad vale la pena, sobre todo si en algún momento estamos involucrados en una situación de estas. Tenemos también lo que son los sujetos del procedimiento penal. Los sujetos básicamente son las personas que intervienen en el proceso, quien es una figura dentro del proceso, porque como ya les comenté, pues a las audiencias puede entrar cualquier persona, pero no cualquier persona puede intervenir en el proceso, obviamente. El juez es una figura, la policía es otra figura, sin embargo, me parece muy importante recalcar qué es lo que hace cada una de las partes, los que son partes dentro del sistema y cuáles son sus responsabilidades. Para empezar, bueno, todo esto viene en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por si quieren revisarlo. Está la parte del imputado, que es el acusado, vaya, como lo conocemos más popularmente. El acusado es la persona que en este caso busca defenderse de esa acusación. Es una persona que está dotada de derechos, obviamente, tiene bastantes derechos que vienen hasta ya dentro de la Constitución, también en este código, y está su defensor. Su defensor usualmente es de oficio, que quiere decir que el gobierno le asigna a uno, o sea, le dicen, ¿sabes qué? Este te tocó. Ellos van a crear una estrategia para poder precisamente contradecir todo lo que venga del lado de la víctima. Del otro lado, del lado de la víctima, precisamente, está obviamente la persona que sus derechos fueron lesionados. Está el Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene la única y exclusiva función de la investigación. Obviamente se tiene que seguir una serie de derechos que vaya a tratar de no violar los derechos de la víctima, ¿no? Tienen procedimientos, etcétera. Sin embargo, su función específica es la investigación. Va a estar recabando medios de prueba, va a estar buscando litigar en ese proceso literalmente. Y existe otra figura
que se llama asesor jurídico de la víctima. El asesor jurídico está encargado de velar por los derechos de la víctima. Tanto en la Constitución como en la Ley General de Víctimas, tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vienen una serie de derechos que tiene la víctima, que son desde que cuando va a denunciar se le acepte la denuncia, que le lean sus derechos, que le den un asesor jurídico, es uno de sus derechos. Que por ejemplo, si va a haber un dictamen médico y la persona quiere que sea una mujer médico la que haga ese dictamen, tienen que respetarle su decisión. Que si no habla español, le busquen a una persona que pueda hacer esa traducción, que tiene derecho a no estar presencialmente, depende de la situación, no estar presencialmente con el acusado. Todo ese tipo de derechos, el que se encarga de que se respeten es el asesor jurídico. También si en algún caso yo como víctima digo, oye, ¿sabes qué? Es que este Ministerio Público no está llevando la investigación como yo quería, o yo le dije que había pasado esto e hizo otra cosa, ¿no? O yo le pedí que hiciera esta investigación, que sacara los datos de mi celular a lo mejor, que buscara el GPS, y no lo hizo y ni siquiera me dijo por qué, o me dijo, no, esto no va a servir. Y a mí eso no me está gustando, yo voy y le digo a mi asesor jurídico y lo cambiamos. Son derechos que tienen las víctimas, que todos tenemos acceso a conocer esos derechos, como ya les había comentado, pero nuestro asesor jurídico es el que se va a encargar de velar por ellos. Y bueno, por último, pues tenemos los jueces, ¿no? Son diferentes jueces dentro de todo el proceso. Para el juicio oral en específico es un solo juez. Sin embargo, dentro del proceso hay otros jueces. ¿Para qué? Para que no se vaya viciando el sistema. Entonces, cuando va a ser el juicio oral, llega el juez y él no conoce nada, él no conoce la situación, él no conoce a la víctima, él no conoce al acusado, él llega literalmente a escuchar lo que los dos tienen que decir, las pruebas que traen las dos partes, y así es como va a juzgar. Las etapas del proceso son, como ya les había comentado, son 3. Ya la última etapa, la de juicio oral, es como que la más importante, ¿no? La que todos usualmente es la que notamos en sí. Sin embargo, para llegar a esa etapa, como ya les decía, pues es la última. Entonces, al principio está la etapa de investigación. Es la primera etapa con la que se inicia el proceso e inicia cuando hay una noticia criminal. ¿Cuál es la noticia criminal? Es una denuncia o una querella, dependiendo del caso, que es cuando la autoridad sabe que existe un delito, ¿ok? Entonces yo voy a denunciar y yo voy a denunciar que a mí estoy sufriendo violencia familiar, ¿no? Entonces, ahí se empieza el proceso. Ahí el Ministerio Público Orientador, el AMPO, recibe mi denuncia, que yo me imagino que muchas personas que me escuchan debieron ya en algún momento de su vida haber denunciado. Si no, háganlo. Si no es para seguir el proceso, pues nada más para tener la experiencia, ¿no? De saber cómo es. Ellos hacen una serie de preguntas y redactan. Es en los codes y ellos reciben esa denuncia dependiendo del caso, mandan a hacer dictámenes, mandan a hacer periciales. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que haber una atención inmediata dependiendo del caso. Si hubo violencia familiar y la persona llega sangrando, en ese momento tienen que darle la atención médica porque es parte de sus derechos.
tienen que mandarle a hacer un dictamen, una pericial psicológica para ver si existe ese daño, y tienen que hacer una serie de pasos, ¿no? Sin embargo, es exactamente cuando se inicia esta primera etapa. Esta etapa tiene la finalidad de vincular a una persona a proceso. Vincular, imputar son un poco confusas, pero tienen una diferencia sobre todo en las pruebas y todo esto. De hecho, reciben diferentes nombres las pruebas también durante el proceso. Pero básicamente el Ministerio Público lo que va a hacer recabar todos los indicios que pueda, primero para verificar que sí existe el delito. ¿Por qué? Porque a todos nos tienen que aceptar nuestras denuncias, así sea que no sean reales. Es nuestro derecho que acepten nuestras denuncias. Entonces, ellos van a verificar que existe el delito y una vez que verificaron que existe el delito, van a buscar vincular a una persona al proceso. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, fui víctima de violencia familiar, ¿no? Entonces ya se comprobó que existe el delito, ahora vamos a buscar que vinculen a proceso a mi esposo. ¿Qué significa? Que van a buscar indicios de que mi esposo está involucrado. ¿Qué quiere decir? De que, es que aquí hay un video que tú estuviste ahí cuando hubo violencia familiar. No estamos diciendo que tú seas, sino que estás involucrado. Ya eso es vincular al proceso. Ya cuando imputas a alguien por un delito, ya es cuando ya lo señalas. Cuando dices, ¿sabes qué? Tú eres la persona que es responsable de este delito. En vinculación solo se le está haciendo saber a la persona de que, ¿sabes qué? Vamos a investigar tu participación en este delito. En imputación ya es, vamos a investigar que tú eres el responsable de este delito. Por eso les contaba hace rato que usualmente esas dos audiencias se hacen en el mismo momento, a menos de que la persona llegara a decir, no acepto la vinculación. Hay cierto periodo que se les da, la verdad ahorita no recuerdo cuánto es, ahí en el código viene en esa etapa, se les da cierto periodo para decir, ok, ¿no aceptas que te vincule a proceso? Bueno, trae tus datos, tus medios de prueba, tus datos de prueba para poder probarme que no es necesario vincularte a proceso, que tú no estuviste relacionado de ninguna manera. Entonces, pero usualmente se hace vinculación e imputación en la misma audiencia. Este proceso obviamente tiene otras salidas, tiene métodos alternos y sin embargo se los estoy contando para llegar al juicio oral, que es como que el tema principal, ¿no? Todas estas audiencias se tienen que pasar a fuerza, no se puede saltar ninguna porque es un proceso que igual que para otras cosas, para un proceso de hacer un material, para hacer una materia prima, tienen que seguirse los pasos exactamente el proceso penal, así es. No se puede saltar la de vinculación para decir de que, pues, ¿sabes qué? Es que ya sabemos que él fue, ya sabemos, o sea, no es lo de vinculación, se tiene que hacer a fuerza para poder llegar a la imputación. Una vez que se cierra la investigación, llegamos a la etapa intermedia o etapa de preparación a juicio. Esta etapa básicamente inicia cuando se hace esta acusación de la persona y termina cuando es el auto de apertura de juicio. ¿Qué quiere decir? Hay una audiencia intermedia que básicamente se trata de llevar todos los datos que tengo, los medios que tengo de prueba, llevar todos los testimonios que tengo, todos los testigos, todas las fotografías, todos los videos, las sábanas telefónicas,
cuentas de banco, todo ese tipo, toda esa investigación, el Ministerio Público y el defensor se la llevan al juez y el juez las revisa todas. Y dependiendo a las pautas que él tiene, va a desechar o va a aceptar las pruebas, o va a decir, ¿sabes qué? Esta prueba es ilegal, esta no, la vas a dejar fuera. Esta traes 15 fotos de la misma persona, pero de diferente ángulo, deja una o dos. Porque va a ir aprobando precisamente todas esas pruebas que se van a ver en el juicio oral. O sea, es como, literalmente es la preparación al juicio. Porque si de por sí los juicios duran actualmente, los difíciles duran horas hasta días, un juicio oral, pues si llevaran todas las 300 fotos que juntó el Ministerio Público y así, pues serían mucho más largas, ¿no? En este punto, ya una vez que se hace eso, intercambian el material que tienen. ¿Qué quiere decir? Que yo, Ministerio Público, traigo aquí ya mi investigación y todo lo que voy a hacer en el juicio oral, ahora se lo voy a dar al defensor para que lo lea. El defensor tiene que conocer qué es lo que va a usar el Ministerio Público y viceversa. El Ministerio Público debe de conocer lo que va a usar el defensor. Se pueden llevar cosas sorpresa y todo eso, igual que en las películas, ¿no? De que el testigo sorpresa y cosas así, pero obviamente con conocimiento del juez. Ya cuando se termina esa audiencia, se le pone una fecha al juicio y ya ahora sí el juicio oral, ¿no? Que es lo que vemos siempre en las películas y en las series. Y el juicio inicia con el auto de apertura del juicio, que básicamente pues es el documento, ¿no? De que empieza el juicio y obviamente termina con la sentencia del juez. Durante este juicio se desahogan todas las pruebas se desahogan, en caso de testigos hay interrogatorio, hay contrainterrogatorio y contrainterrogatorio, o sea, con un testigo se puede llevar horas, son pesados, dependiendo del caso también. Se interrogan a los peritos, por ejemplo, si yo fui a que me hicieran un peritaje en psicología, a lo mejor van a traer al perito a que defienda su peritaje, y después la otra parte va a tratar de desacreditar ese peritaje. Como peritos es muy complicado a veces porque primero tratan de desacreditar a la persona, o sea, profesionalmente, como si no tuviera la capacidad para hacer un peritaje, y después a veces llegan hasta sacar preguntas que dices, bueno, eso ni para un examen lo estudian, ¿no? Como por ejemplo de que es que en su peritaje dice que viene del daño de X persona y en tal cita, ¿en qué página venía eso? Entonces, buscan bastantes formas de desacreditar que a veces ni nos imaginamos, pero con una buena preparación de los dos lados se puede llegar a un resultado dependiendo del lado, ¿no? En el caso que yo he trabajado más que nada de víctimas, acompañamiento victimológico de las víctimas, es muy complicado a veces que en el juicio oral tienen que estar las dos partes, porque ya es como que la parte más importante de todo el proceso. Entonces, en cuestión de niños, por ejemplo, es diferente. Se puede pedir que el niño esté en un cuarto separado, en cuestión de víctimas
de violencia familiar a veces es muy complicado y es muy agobiante para los profesionales que trabajan en eso, porque a veces la persona dice, no, ya no quiero, y termina yéndose con el agresor, ¿no? Sin embargo, todo eso es trabajo, por ejemplo, del perito, el hacerle saber al Ministerio Público o al juez que esa persona está en un estado psicológico diferente y que no se puede permitir ese tipo de cosas, básicamente para protección de la víctima. En todos los casos, la víctima se ha convertido en alguien principal dentro del proceso. Es una persona que puede participar en el proceso. Antes era como que un sujeto totalmente pasivo, era la persona que estaba ahí nada más para terminar el proceso, ¿no? Y a ver qué pasaba, a ver si lo metían a la cárcel o no. Y ahora es una persona que puede incluso brindar pruebas, puede hacerse coadyuvante en la investigación, que quiere decir que se puede dar esa investidura de un sujeto dentro de la investigación y decir, es que mira, yo traigo esto y yo traigo esto, y debes de investigarle por aquí, mira, ¿qué tal si hacemos esto junto con el Ministerio Público? Puede participar en todo momento, si tiene dudas, si tiene cualquier comentario dentro del juicio oral, obviamente con sus restricciones, puede participar, puede hablar directamente con el juez. Y es algo que no sabemos muchas veces, el poder o la carga jurídica que tiene ahora la víctima del delito. En cuanto a el otro lado, a la parte acusada, es una persona que también está dotada de derechos y que obviamente se va a presumir su inocencia hasta que se le dicte una sentencia, o sea, ya terminando el juicio. Antes no se puede tomar como la persona, es una persona que está siendo investigada por un delito, sin embargo, eso no la hace culpable ya. Hasta que existe una sentencia. Es por eso que siempre se debe de respetar su identidad, por ejemplo, que vemos que en las noticias a veces o en las fotografías que ponen, les cubren los ojos y decimos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los cubren y por qué a las víctimas las ponen así expuestas y todo? Que también es algo que está mal. Sin embargo, por el proceso que está llevando una persona, tienen que proteger ese principio de presunción de inocencia. En el caso de que fuera una persona que no es culpable, pues ya se expuso en todos lados que es una persona culpable y ya va a ser tachada en todos lados. Entonces, es muy importante el conocer estos principios, el conocer el proceso por el que pasan las personas, tanto víctimas de delito como acusadas, para poder comprender muchas cosas que vemos allá afuera y que ojalá nunca estén involucrados en este tipo de proceso que es muy pesado. Es muy pesado, a pesar de que se está tratando de hacer más expedito, está muy saturado aún el sistema. Y otra cosa muy importante del proceso es que se está tratando de que no haya prisión preventiva, que sea la última de las medidas cautelares que se pueda utilizar. Las medidas cautelares son medidas que se ponen para proteger a la víctima. ¿Qué quiere decir? Cuando señalan a una persona de que la van a investigar por cierto delito, el juez dice, voy a poner esta medida cautelar para asegurarme de que esta persona no huya, para asegurarme de que esta persona no va a agredir a la víctima, para asegurarme de que va a seguir este proceso, o sea, de que, como a veces vemos, ¿no? De que, ay, pues ya estuvieras en Canadá, ¿no? Sí, que no puedas salir del país, etcétera. Y pues existen bastantes, también están en el código, y pues van desde literalmente retener el pasaporte,
hasta la prisión preventiva, que en teoría en este punto ya es el último recurso que se debe de tomar, y para delitos muy graves. Entonces, existen medios alternativos también para no llegar hasta el juicio oral. Sin embargo, pues creo que es necesario conocer todo este proceso, y los medios alternativos son también para desahogar el sistema, para no tener tanto trabajo. Sin embargo, pues actualmente hay lugares de mediación que también están muy saturados, pero el punto es ir conociendo para que si alguna vez conocemos a alguien o nosotros ya vamos a trabajar en eso, saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Les agradezco mucho por haberme escuchado y dispuesta a contestar todas sus preguntas. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestra ponente y ahora vamos a dar espacio a que nos expongan sus preguntas. Nuestro personal de control de dudas abre oficialmente la sección para que nuestra ponente pueda respondernos. Los invitamos a participar. Muy bien, tenemos la primera pregunta. Nos dicen así: ¿puede comentar más detalladamente cómo se presentan las pruebas, tomando en cuenta el principio de inmediación en un juicio oral? En este sentido, ¿qué pruebas serían consideradas válidas o inválidas? ¿Pueden repetírmela, por favor? Claro. ¿Puede comentar más detalladamente cómo se presentan las pruebas, tomando en cuenta el principio de inmediación en un juicio oral? En este sentido, ¿qué pruebas serían consideradas válidas o inválidas? Bueno, en relación al principio de inmediatez, es en el juicio oral, en la audiencia, literalmente enfrente del juez, así como lo hemos visto en películas, así como lo hemos visto en tantas series, ¿no? Que está el juez presente y las dos partes están presentes con sus respectivos defensor y con su ministerio público y su asesor jurídico, siempre presentes, tienen que estar presentes a fuerza. Si no llegan las dos partes, no se puede llevar a cabo ninguna de las audiencias. Pero el juicio oral, que es donde se desahogan las pruebas, literalmente se empieza con el auto de apertura y se empieza a darle como un preámbulo, las dos partes, así como hemos visto en las películas, ¿no? Las dos partes dan como un speech, dan su lectura o dan ellos su discurso de por qué ellos están haciendo esa investigación, que a veces son muy dramáticos, así igual que en las películas, y hacen como una introducción, ¿no? De que el día de hoy yo voy a presentar testigos y voy a presentar videos para comprobar que aquí el acusado fue la persona que cometió el delito de robo con violencia en la calle contra la víctima que está aquí presente, y al final no les va a caber duda, señor juez, de que esa persona es culpable. Ese tipo de cosas se empiezan y empiezan ellos a desahogar, empiezan a presentar, a llamar a los testigos, de que vamos a llamar al primer testigo, que es X persona, ¿no?
la llaman y empieza primero la persona que lo llamó, que por favor diga su nombre, etcétera, ¿no? Se empieza a hacer casi literalmente como en las películas, nada más que sí un poquito menos dramático y mucho más formal, mucho más formal, se presentan las fotografías, se presentan los videos, se presentan los dictámenes, los peritos, y todo se va desahogando enfrente del juez. Si el juez tiene dudas, el juez las pregunta. Si el juez considera que está haciendo igualmente que en las películas, ¿no? De que eso no está fuera del lugar, o sea, que preguntes esas cosas no tienen nada que ver con lo que estamos investigando. Así es como se desahogan, siempre en presencia del juez. Si el juez por una o X o Y razón que llevan 9 horas el juicio, decide de que, ¿saben qué? Aquí le cortamos y mañana empezamos otra vez a las 10 de la mañana. Así queda, ¿no? Pero no pueden seguir así como de que, ay, ya se tiene que ir el juez, ya terminó sus horas laborales, ya pues nosotros le seguimos hasta que acabe. No se puede hacer. Tiene que estar el juez porque él es el que va a dictar la sentencia y no puedes decirle a un policía de que, ay, oye, ya me voy, quédate aquí en mi lugar y tú ahí ves cómo les va, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio de inmediatez. Ellos tienen que estar ahí dentro del juicio y tienen que escuchar y ver todo. En cuanto a qué es ilegal y qué no es ilegal, los jueces tienen ciertas pautas que, por ejemplo, si una cosa es redundante, como ya les comenté, de que, oye, traigo 300 fotos o traigo un video de 3 horas en la que las 3 horas te la pasas haciendo nada y nada más en un pedacito haces algo, oye, no, ¿sabes qué? Córtale, o ¿sabes qué? Trae nada más 3 fotografías, no traigas las 300, o ¿sabes qué? Esto es ilegal porque traes una sábana telefónica sin tener permiso, o esta prueba la conseguiste de manera ilegal, o ¿sabes qué? Traes fotos sin permiso de las personas. Ese tipo de cosas se consideran ilegales, y ellos tienen sus pautas, o sea, como jueces, ellos tienen como un reglamento, un reglamento de qué es lo que se puede aceptar, qué es lo que no se puede aceptar. Y así es como ellos ponderan en la etapa intermedia, en la de preparación al juicio. Ya una vez que se llega al juicio, ya está todo aprobado, digámoslo así, para que esté dentro del juicio y se desahogue todo enfrente del juez nuevo, ¿no? El juez que no conoce nada de ese caso que se está llevando y que al final les va a dictar una sentencia. Gracias, maestra, por su intervención. Tenemos otra duda. Nos pregunta Adrián García. ¿Podría, por favor, explicar en qué casos y en cuáles no se pueden utilizar los videos de cámara públicas como pruebas en un proceso? ¿Y qué peso probatorio tienen para un juez? Gracias y muchas felicidades. Bueno, en los casos de cámaras públicas, la verdad, que yo sepa, se pide a través, los casos que yo he visto se piden a través del Ministerio Público, si el Ministerio Público no los ha pedido. También he visto casos en los que no solamente se presentan videos de cámaras públicas, sino también, por ejemplo, de negocios cercanos, ¿no? Que a lo mejor tú ibas caminando por la calle y te robaron y te fijaste, o al día siguiente vas
y ves que el negocio que estaba ahí tiene cámara y el que está en la esquina tiene cámara y vas y hablas con los dueños y te pasan los videos, o hablas con el Ministerio Público y le dices, oye, es que hay negocios que tienen cámaras, de ahí los puedes sacar. El Ministerio Público tiene un procedimiento para poder conseguir esos videos, para poder presentarlos. Todo se hace se tiene que hacer de manera legal, no es así como de que se tienen que validar todas las pruebas. Eso lo hace el Ministerio Público por medio de oficios, por medio de varios métodos que ellos utilizan. ¿Por qué? Porque no se puede agarrar nada más porque sí, para meterlo como un medio de prueba. ¿Y qué valor probatorio tiene? Valor probatorio, ahorita en cuestión de videos, de cuestión de cosas virtuales, tiene un poquito más de peso que, por ejemplo, testigos. Entonces, dependiendo también del video, dependiendo de la calidad, dependiendo de el video, de cómo se haya conseguido, depende del Ministerio Público. Cómo se vaya a presentar, que no se lo vayan a tirar, que no le vayan a decir, oye, pero es que ni siquiera se ve las caras o cosas así, que es uno de los problemas, por ejemplo, que se tienen con las cámaras de vigilancia, los circuitos cerrados, la mayoría son de una calidad muy, muy baja, o se ponen en lugares muy alejados y no sirven en un proceso penal. Entonces, depende mucho de la calidad de la cámara, depende mucho de cómo el Ministerio Público lo vaya a manejar. Sin embargo, si tienen peso los videos. También videos, se pueden utilizar incluso videos de celular, pero obviamente también tiene su proceso, ¿no? De que el Ministerio Público tiene que validar, el dueño del teléfono tiene que dar su permiso para que el video sea utilizado, las personas que salen en el video, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene peso, sin embargo, pues como toda la investigación depende de la capacidad del litigante. Muy bien, muchas gracias, maestro. Tenemos la siguiente pregunta. Nos comentan, ¿puede comentar cuáles son las causas que conllevan a un principio de inviolabilidad del derecho de defensa dentro de un juicio oral? ¿Se la repito, maestro? ¿Puede comentar cuáles son las causas que conllevan a un principio de inviolabilidad del derecho de defensa dentro de un juicio oral? Bueno, no entiendo la parte de inviolabilidad del derecho de defensa. Sin embargo, todas las personas acusadas, vinculadas, imputadas en un proceso, todas tienen ese derecho. O sea, los derechos son inalienables, nadie te los puede quitar en ningún momento. No existe un caso en el que digan, sabes que tú no se puedes defender, o sea, te lo vamos a poner nada más porque sí, pero no hay forma en la que te puedas defender. Entonces, todos los derechos que tienen los acusados y los imputados son inviolables. No se puede quitar el principio de presunción de inocencia, no se puede quitar el derecho a una defensa adecuada, no se puede quitar el derecho a la justicia, por ejemplo, que es un derecho que tienen las dos partes. No se puede quitar el derecho a que se defienda a una persona en ningún caso.
que ninguno sea narcotráfico, sea secuestro, sea violación, homicidio, no se puede quitar ese derecho bajo ninguna circunstancia, porque además de que están en nuestra Constitución, aparte de que están en nuestro código, están en los tratados internacionales como derechos humanos también. Entonces a ninguna persona se le puede quitar ninguno de sus derechos, excepto cuando hay un órgano jurisdiccional que puede fundamentar eso, como por ejemplo ya cuando hay una sentencia, ¿no? Cuando ya hay una sentencia se te quitan ciertos derechos como el de la libertad, el derecho al voto, por ejemplo, también se les quita. Entonces, pero antes de eso no se le puede quitar ningún derecho a la persona. Muchas gracias, maestra, por su última intervención. Con esta última pregunta cerramos la sección de dudas y agradecemos a todos nuestros asistentes por acompañarnos en esta reunión. No nos queda más que agradecer a nuestra ponente por habernos permitido en esta ocasión compartirnos un poco de su experiencia. Agradecemos también a todos nuestros asistentes y les pedimos que dejen su nombre completo en la sección de chat para la entrega de sus constancias. Gracias por su atención y hasta la próxima.